Cordial saludo, mi nombre es Walter Andrés Bolaños Bolaños, soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica. Para la tarde de hoy vengo a presentar el desarrollo de la fase 3 y básicamente corresponden a realizar algunos pasos. En el primero se realiza un cuadro sinóptico con conceptos y aquí está el enlace. En el paso número 2 vamos a tener en cuenta un sensor seleccionado y a partir de esto vamos a realizar la implementación de este circuito, sabiendo que tenemos que utilizar el puente Winston. Entonces tenemos los datos que son 15 grados, 0.5 miliamperios, voltaje de entrada 5 voltios, resistencia del termistor es de 25 grados, de 10 kilo ohmios y aquí tenemos que hallar el valor de la resistencia número 3. En este caso vamos a desarrollar resistencia X, que va a ser 6 kilo ohmios o 6.000 ohmios. R3 va a ser 4.000 ohmios o 4 ohmios. R2 pues sabemos que es 6.000 ohmios. Ahora vamos a hallar la impedancia de la rama de salida y vemos que esto es 0. Ahora vamos a realizar la implementación en Proteus de este circuito. Entonces, ya teniendo este circuito, en este caso realicé la selección de estas 3 resistencias, como podemos ver. Y aquí le hice algunas modificaciones y podemos ver que si ponemos la temperatura a 23 grados nos arrojaría un voltaje de 2.28 voltios. Esta es la implementación del circuito. Para esta parte tenemos que calcular la ganancia con el voltaje de entrada y el voltaje de salida, que sería 5 voltios y 2.28, que es el voltaje de salida. Ya con esto calculamos la resistencia de ganancia. Entonces verificamos en Proteus. Entonces, en la implementación de este circuito podemos ver que la resistencia de ganancia, como la tenemos aquí, es de 41.166 kilo ohmios. Para la implementación pusimos de 41K, que sería esto, y el voltaje que nos arrojaría sería 5.03 voltios. Se supone que tendría que darnos los 5 voltios o un valor muy aproximado. En esta parte de acá podemos ver que si ponemos la temperatura a 23 grados nos arroja un voltaje de 2.28. Entonces en esta parte lo corroboramos, tenemos una temperatura de 23 grados aquí y nos arroja un voltaje en esta parte de 2.28 voltios. Ahora para el paso número 3 tenemos que realizar un cálculo y un diseño de un filtro paso abajo de segundo orden con el valor de 380 Hz. Entonces aquí tenemos la estructura de Silent-K, la frecuencia de acorde es 380 Hz, capacitor de 22 nanofaradios, la ondulación de menos 3 decibeles, y esta es la tabla de los filtros Chebyshev. Entonces, las ecuaciones, vamos a calcular el capacitor 2, que en este caso nos daría 150 nanofaradios, y calculamos las resistencias con los valores que se tienen. Al final la resistencia 1 va de 10 kilo ohmios, la resistencia 2 va igual de 10 kilo ohmios, y vamos a realizar la implementación en Proteus. Entonces tenemos aquí dos generadores de 12 voltios. Aquí tenemos el filtro, aquí tenemos la resistencia 1 de 10K, la resistencia 2 de 10 kilo ohmios también, el capacitor 1 de 22 nanofaradios, el capacitor 2 de 150, y tenemos el LM324. Aquí nos mide el voltaje de salida. Entonces vamos a darle. Entonces en esta parte nos dio 0.58 voltios, y de esta manera
podemos ver que la línea de frecuencia, bueno, pues esta es la línea de frecuencia, y en esta parte vemos que en los menos 3 decibeles ella hace un recorrido hasta aproximadamente 380 Hz, que es la frecuencia